Bendito sea Dios. Entonces ahora oremos por la palabra del Señor. Padre, ciertamente te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias porque cielo y tierra pasará, mas tu palabra no pasará. Tu palabra es real, verdadera, tu palabra es eterna y desde la eternidad la dispusiste en favor de nosotros, los hombres y las mujeres de Dios, de tu pueblo y de aún de aquellos que no te han conocido, para que por medio de ella pudiéramos conocerte, Señor. Oro ahora para que tu espíritu penetre en lo más profundo de nuestro ser y siembre esta palabra, y esta palabra sea semilla que dé fruto al 100%. Oro en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre que hemos exaltado, honrado y adorado en esta tarde, el nombre de Jesucristo, Cordero inmolado de Dios, porque no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos tener salvación y vida eterna. En el nombre de Jesús, que tu palabra corra, fluya y sea prosperada y cumpla hoy el propósito para el cual es declarada. Traer vida, revelación, salvación, renovación y vida en abundancia sobre cada uno de aquellos que la escuchan, la creen y la viven. En el nombre de Jesús. Amén. La palabra de hoy nos lleva a un tema, como cada uno de los temas a los cuales nos lleva la palabra, un tema verdaderamente precioso y a la vez desafiante. Un tema que comienza, o cuyo título es una pregunta, y la pregunta es, ¿cuánto anhelo yo que Dios no pase de largo? Esto es una pregunta individual y personal que cada quien debe responder de manera particular. ¿Cuánto anhelo yo que Dios pase de largo? Entonces vamos a estar trabajando de manera fundamental con dos porciones de la palabra. Una, en Génesis capítulo 18, versículos 1 al 10. Génesis 18, versículos 1 al 10 y 14. Y dos, Lucas 24, versículos 13 al 21 y 25 al 35. Repito, Lucas 24, 13 al 21 y 25 al 35. Vamos a comenzar con Génesis 18, del 1 al 10 y 14. Dice la palabra de Dios lo siguiente. Después le apareció Jehová en el encinar de Manre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Y alzó sus ojos y miró, y he aquí 3 varones que estaban junto a él. Y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos, y se postró en tierra. Y dijo, Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo. Te ruego que no pases de tu siervo. Versículo 4. Que se traiga ahora un poco de agua y lavad vuestros pies y recostaos debajo de un árbol. Y traeré un bocado de pan y sustentad vuestro corazón y después pasaréis, pues por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo. Y ellos dijeron, haz así como has dicho. Entonces Abraham fue deprisa a la tienda a Sara y le dijo, toma pronto 3 medidas de flor de harina y amasa y haz panes cocido debajo del rescoldo. Y corrió Abraham a las vacas y tomó un becerro tierno y bueno y lo dio al criado. Y éste se dio prisa a prepararlo. Tomó también mantequilla y leche y el becerro que había preparado y lo puso delante de ellos. Y él se estuvo con ellos debajo del árbol, comieron. Entonces dijo, de cierto volveré a ti y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que está detrás de él. Versículo 14. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volverá a ti y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Entonces vamos a tener esa porción de la palabra justo ahí y vamos a ir entonces a la porción de Lucas y vamos a leerla también. Lucas 24, 13. Y he aquí 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos.
Mas los ojos de ellos estaban velados, para que no le conociesen. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondió uno de ellos, que se llamaba Cleofas. Le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él le dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra, delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que habría de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Versículo 25. Entonces Él le dijo: oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, le declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea a donde iban, y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde, y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos en la mesa, tomó el pan, y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y les reconocieron, mas él desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Y levantándose en la misma hora volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que le habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Amén. Dos porciones un poquito largas, pero no más largas que las noticias que a veces leemos en los periódicos, y mucho más interesantes y nutritivas, ¿verdad? Amén. Entonces vamos a trabajar con estas dos porciones de manera paralela. Por eso quise que la leyéramos juntos. Entonces, poniendo estas dos porciones en paralelo, vamos a ver 4 o 5 cosas. La primera de ellas, vamos a ver varias leyes del reino. Y estas leyes las vamos a ir viendo a lo largo de toda la predicación. Segundo, vamos a ver aspectos y características de los que anhelan su presencia. Tercero, vamos a ver varios frutos de la presencia de Dios en la vida de aquellos que anhelan su presencia. Y cuarto, vamos a ver varios requisitos para verdaderamente ser un hombre o una mujer que anhele la presencia de Dios. Amén. Entonces, ¿cuál es el título o el tema de este compartir? ¿Cuánto anhelo yo que Dios no pase de largo? Amén. Entonces, vamos a ver ley número 1. La ley número 1, después de haber leído la palabra, nos dice: no se recibe más si se da menos. Nosotros podemos extraer de ambas porciones que tanto Abraham como los discípulos de Maús recibieron más porque le dieron más a Dios. Ley número 1, no se recibe más si se da menos. Es decir, para recibir más de Dios, yo debo entregarme más y buscarle más. Amén. No se recibe más si se da menos. Usted quiere más de Dios, usted quiere conocer más de Dios, usted quiere amarle más, usted quiere más de sus bendiciones, usted tiene que buscarlo más y usted tiene que entregarse más. No entregarle cosas, sino entregarse más. Lo que Dios anhela de usted es la plenitud de usted, de su vida, de su voluntad y de su corazón. No es darle cosas a Dios, no es hacer pactos con Dios, no es yo te doy para que tú me des. No, la ley número 1 dice: no se recibe más si menos, pero lo que yo debo darme es a mí. La ofrenda que Dios anhela es mi vida, mi corazón y mi voluntad. Amén. Entonces, para recibir más de Dios, debo entregarme más y buscarle más. Entonces, veamos ahora, punto número 1, varios aspectos o características de los que anhelan o buscan la presencia de Dios en su vida. En el versículo 1 de la porción que leímos en Génesis,
dice, después le apareció Jehová en el encinar de Manre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Vamos a ubicarnos. Desierto, encinar, calor del día. Y este hombre estaba allí a la sombra del encinar, en la puerta de su tienda, tratando de refrescarse del calor del día. ¿Ok? Y dice el versículo 2, que es el primer punto. Los que anhelan, las características de los que anhelan es, primer punto, alzan sus ojos y miran. Entonces dice el versículo 2, y alzó sus ojos y miró. La primera característica que un hombre o una mujer que busca la presencia de Dios en su vida debe tener es que alza sus ojos al cielo. Alza sus ojos no están en la tierra, ni en los hombres, ni en las circunstancias terrenales que están aconteciendo. Sus ojos son alzados. Dice el Salmo 121, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová. Y el que busca la presencia o la gloria de Dios en su vida, la llenura de Dios en su vida, sabe que su socorro viene de Dios. Por tanto, alza y mantiene y permanece con sus ojos en los cielos, no en la tierra. Entonces, alzó y miró. Eso nos revela que solo cuando alzamos nuestros ojos a Dios, vemos correctamente. ¿Qué vio Abraham? Dice la palabra de Dios. Y vio, he aquí que 3 varones estaban junto a él. Y cuando los vio porque alzó su vista, repito. Salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlo y se postró en su tierra. Se postró en tierra. Entonces, primera característica, alzan sus ojos y miran. Segunda característica, son diligentes. Son diligentes. Lo vamos a hacer de manera paralela. En Lucas, el versículo 33 dice, seguimos. Segunda característica, son diligentes. Al ver a Dios. Dice la palabra de Dios en el mismo versículo 2, que cuando alzó los ojos y miró, vio a 3 varones que venían, pero se paró y salió corriendo para recibirlos. Lo primero que vemos es que en el calor del día, Abraham, un hombre de más de 50 años, sale diligentemente corriendo a recibir a estos 3 que venían. Pero los recibe porque sabe quiénes eran. Dice que aunque allí había 3, él se postró delante de uno y le dijo, Señor. Y lo conocía y sabía quién era porque tenía una relación con él. Lo podía identificar en medio de otros. Sabía quién era aquel delante del cual él tenía que postrarse. Porque vemos en los capítulos anteriores, como la palabra dice, se le apareció Jehová, le habló Jehová, habló Abraham con Dios, levantó altar, ofreció sacrificio. O sea que para usted poder reconocer a Dios en medio de la multitud, usted tiene que tener una relación previa con Él para poder identificarlo. Entonces la segunda característica es que al ver a Dios, los hombres y las mujeres de Dios son diligentes. Hay diligencia en buscarlo. Usted no piensa qué calor hace. Yo lo voy a dejar que lleguen aquí. Cuando ellos lleguen aquí, entonces yo me dispongo a servirles. Porque estoy aquí en mi sombrita. No. Al verlos de lejos, se levanta, deja su comodidad y corre a recibirlos. Entonces, asimismo vemos que en la porción de Lucas, en el versículo 33, dice la palabra que ellos en esa misma hora, y ya había anochecido, ya habían cenado, ya habían partido el pan. Todos nosotros después de cenar lo único que queremos es acostarnos. Entonces ellos, lejos de querer acostarse, en esa misma hora se pararon y se devolvieron para Jerusalén. Dice la palabra que Jerusalén y Maús estaban a 60 estadios, eso aproximadamente 12 kilómetros. Ellos no pensaron en la distancia, ellos no pensaron en la noche, ellos no pensaron que era un peligro, que lo iban a atracar, que mira, imagínate. No. Se levantaron y fueron diligentemente. El hombre que anhela la presencia de Dios, que busca la presencia de Dios, es un hombre diligente. Tiene que ser un hombre diligente en buscarla, en perseguirla. Y estamos poniendo solamente unas cuantas características y unos cuantos ejemplos, pero la palabra está llena de características y llena de ejemplos de hombres y mujeres que verdaderamente anhelaban la presencia de Dios en sus vidas. Entonces nos enseña, tanto en Lucas, los discípulos de Maús, como Abraham, que son diligentes aquellos que anhelan la presencia de Dios. Entonces, vemos en el capítulo 18, volviendo a Génesis, que el versículo 6 dice que Abraham fue corriendo
aprisa a donde Sara. Y el versículo 7 dice, y corrió Abraham a las vacas y tomó un becerro. Y entonces fue y se dio prisa y le dijo a su criado, ve y prepáralo. Y este se dio prisa. Entonces, sin importar la edad ni la condición, seguimos viendo que Abraham fue un hombre diligente en hacer lo que tenía que hacer. Primera característica, alzan sus ojos y miran. Segunda característica, son diligentes al ver a Dios. Y esto nos trae a la segunda ley del reino. Y es, el que anhela la presencia de Dios, la busca con diligencia, y al buscarla con diligencia, Dios le visita. El que anhela la presencia de Dios, la busca con diligencia, y al buscarla con diligencia, Dios le visita. Aquí hay varios ingenieros industriales, y varias personas muy leídas también, a pesar de no ser ingenieros industriales, que conocen una de las leyes de la termodinámica. Si es de la termodinámica, porque lo más probable sea de otra cosa, pero vamos a decir que es de la termodinámica, que dice que toda acción conlleva una reacción directamente proporcional a la fuerza con la que es hecha. De la misma manera que usted busca a Dios, de esa misma manera Dios se le revela. Eso es una ley física porque Dios la creó en el plano espiritual. De la misma manera que usted, sin deseo alguno, busca a Dios, Dios se queda esperando que usted lo busque. Porque ya Él hizo lo que tenía que hacer, morir en la cruz por usted y por mí. Entonces, a la misma intensidad que usted lo busca, a esa misma intensidad, Dios se le revela. Segunda ley del reino, el que anhela la presencia de Dios la busca con diligencia, y al buscarla con diligencia, Dios se le revela. Seguimos dentro de los aspectos y características de los que anhelan o buscan la presencia de Dios en sus vidas. Tercero, dan más de lo que se les pide o se espera de ellos. Cuando Abraham recibió a estos tres, le dijo, le voy a buscar agua para sus pies y un bocado de pan. Y eso lo vemos en los versículos 4 y 5. Abraham ofrece un bocado de pan y agua para los pies. Y el Señor le dice, ve y haz como has dicho. Eso era el compromiso de Abraham, pan y agua. Sin embargo, la palabra de Dios nos dice que en el versículo 8 nos dice, tomó también mantequilla y leche y el becerro que había preparado. Entonces Abraham le llevó agua, pan, mantequilla, leche y becerro. El hombre y la mujer de Dios que anhelan la presencia de Dios en su vida siempre dan más, mucho más de lo que se espera de ellos. En el Nuevo Testamento Jesucristo dijo, si te pide que vayas una milla, ve 2. Si te piden la capa, dale el abrigo. O si te piden el abrigo, dale la capa. Siempre el hombre o la mujer que anhela más de Dios, da más. Y eso nos vuelve a la ley número 1, ¿cierto? Entonces, en el Nuevo Testamento vemos en la porción de Lucas que los discípulos de Maús, cuando él iba a pasar de largo, le dice, quédate con nosotros. ¿Qué le ofrecieron? Hospedaje. Pero seguimos viendo que el versículo 33 nos dice que cuando sentados a la mesa juntos, él partió el pan. Si partió el pan y se sentaron a la mesa, quiere decir que le hicieron cena. Le hicieron cena. Entonces, no solamente le ofrecieron el hospedaje, sino que le dieron hospedaje y cena. Porque los discípulos del Señor siempre damos más. Amén. Ok. Entonces, cuarta característica. Ay, papá. No son cómodos ni egoístas. El que tiene oídos para oír, que oiga. No son cómodos ni egoístas. Son serviciales. Por cuanto son diligentes, como ya hemos visto, rechazan la comodidad. El versículo 1 dice, Abraham estaba sentado en el calor del día, en la puerta de su tienda. Y Abraham pudo haberle dicho, siervo, prepáramele algo a los caballeros que vienen ahí. Sara. No. Abraham se paró. Abraham se paró. Y bueno, Sara le decía Señor Abraham. Pero no vamos a entrar, que ese es otro tema. Pero Abraham fue donde Sara. A pesar de que Sara le decía Señor Abraham. Sí, a pesar de que Sara le decía Señor Abraham. Bueno, causó revuelo la frase, pero bueno, es la palabra que lo dice. Ok. Pero Abraham, a pesar de que Sara lo llamaba Señor, fue donde ella y le dijo,
Amor, prepárate unos pancitos. Esa versión libre parafraseada, porque la palabra no lo dice así, pero sabemos que la trató como brazo más frágil. Entonces le dijo, prepárate unos pancitos. De esa misma manera, se paró. Lucas, versículo 13, nos dice que caminaban en Emaús, como ya hemos dicho, aproximadamente 11 a 12 kilómetros. Pero a pesar de que llegaron caminando en la noche, no tomaron en cuenta el cansancio para no prepararle la cena a su invitado. Pero nos pudiera decir algún pensador profundo, pero la palabra no dice que ellos le prepararon la cena. No, no lo dice. ¿Y si fueron sus esposas? ¿Y si fueron los criados? Eso lo vamos a tomar más adelante. ¿Okay? Déjenlo ahí. Entonces, el versículo 8 de Génesis nos dice, próximo punto, quinto de los aspectos. El hombre o la mujer de Dios que quiere mayor comunión con Dios y anhela la presencia, busca la comunión y la intimidad con Dios. Y ahora sí vamos al versículo 8 de Génesis y dice, y él se estuvo con ellos bajo el árbol y comieron. Y Lucas 30 dice, y aconteció que estando ellos sentados en la mesa. El hombre y la mujer de Dios que anhela la presencia de Dios, busca la comunión y la intimidad con Dios. Después de prepararlo todo, después de caminar 12 kilómetros, después de hacer todo lo que había que hacer, ambos, los discípulos de Emaús y Abraham, se sentaron en la mesa con Dios, a comer con Dios, a tener intimidad con Dios, a desgustar ese momento de la presencia de Dios. No importa el cansancio, no importa el trabajo que ya se finalizó, no importa, cuando usted anhela la presencia de Dios, ese es su mayor anhelo. Amén. Entonces, próximo punto, varios frutos o consecuencias de la presencia de Dios en nuestras vidas. Primer punto, los que nos rodean son afectados y sin entenderlo, les sirven a Dios por causa de nuestro llamamiento. Punto número 1, repito, los que nos rodean son afectados y sin entenderlo, les sirven a Dios por causa de nuestro llamamiento. ¿Verdad? Entonces, vemos que en el versículo 6 de Génesis, Abraham va corriendo a Sara y le dice, toma, amasa y haz. La puso a trabajar inmediatamente. Y vemos que en el versículo 7, toma el becerro, se lo da al criado y le dice, cocina. Pero la visita era de Abraham. Fue Abraham que fue y le dijo a la persona, vengan, quédense, no pasen de largo. Fue Abraham el que adoró. Pero Sara hizo los panes y el siervo hizo el becerro. En el versículo 30 de Lucas dice que estado sentado a la mesa, y si el teólogo que está discutiendo con nosotros nos dice lo que dijimos ahorita, pero la palabra no dice que fueron ellos que lo hicieron, entonces alguien lo hizo, o la esposa o los siervos. Entonces, si fueron ellos, lo ponemos en el punto anterior. Si no fueron ellos, lo ponemos en este punto. Los que nos rodean son afectados a causa de nuestro llamamiento y de nuestro anhelo de querer buscar y atraer la presencia de Dios a nuestras vidas. Pero alguien le hizo la cena a nuestro Señor Jesucristo y Sara y el criado le hicieron el pan y el cabrito. Entonces, el próximo punto. Otro de los frutos o consecuencias es que nuestros ojos son abiertos. El versículo 2 dice, alzó sus ojos y miró. Y cuando miró, vio. Y lo que vio fue al Señor. Dijo, Señor. Ahí habían 3 entes. Y lo que él dice es, Señor. Él no dice, señores. Cuando nos acercamos a la presencia de Dios, nuestros ojos son abiertos y vemos correctamente. Entonces,
en Lucas, versículo 31, dice la palabra que entonces sus ojos fueron abiertos y le reconocieron. Uno de los frutos de aquellos que nos acercamos a Dios, que anhelamos su presencia, que anhelamos su llenura, es que nuestros ojos son y serán abiertos. Y le reconoceremos y le veremos para postrarnos y decirle, Señor, no pases de largo. Eso nos lleva a la tercera ley del reino. Y la tercera ley dice que al acercarnos a Dios, nuestros ojos son abiertos. Y al ser abiertos nuestros ojos y contemplar a Dios, nuestro entendimiento es iluminado. Al acercarnos a Dios, nuestros ojos son abiertos y al ser abiertos nuestros ojos y contemplar a Dios, nuestro entendimiento es iluminado. Tercer fruto que vemos. Así como otros son afectados a causa de nuestro llamamiento, también otros son bendecidos a causa de nuestra cercanía con Dios. La palabra de Dios nos dice que en el versículo 9 del Génesis, el Señor le dice, ¿dónde está Sara, tu mujer? Abraham sabía dónde estaba su mujer. Seguimos. Versículo 10. Sara tendrá un hijo. Sara fue bendecida a consecuencia de la fe de Abraham, a consecuencia de la relación de Abraham con Dios. Sara fue bendecida. Y vemos en el versículo 35 que dice que cuando los discípulos de Maús salieron en esa misma hora, salieron corriendo, llegaron a donde estaban los 11 predicando, comenzaron a testificar de lo que Dios había hecho en sus vidas. Ellos fueron bendecidos por medio de la predicación de los discípulos de Maús, de lo que habían experimentado de la obra de Dios en sus vidas. El cuarto punto es, tercer punto es, otros son bendecidos por causa de Dios, por causa de nuestra cercanía con Dios. Y esto nos lleva a la cuarta ley del reino. La presencia de Dios en nuestras vidas nos trae sus promesas. La cuarta ley dice, la presencia de Dios a nuestras vidas nos trae sus promesas. ¿Y dónde lo vemos? Lo vemos en el versículo 9 y en el versículo 10, cuando Dios le dice a Abraham, de cierto volveré a ti según el tiempo de la vida, he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. La cercanía de Dios con Abraham y de Abraham con Dios le atrajo su promesa. Entonces, próximo fruto o consecuencia de la presencia de Dios en nuestras vidas, la presencia de Dios en nuestras vidas nos hace dar fruto y nos da herencia. Si vemos el versículo 10, volvemos y leemos y dice, de cierto volveré a ti y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara y tu mujer tendrá un hijo. Y el versículo 14 dice, al tiempo señalado volveré a ti y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Pero ¿qué pasa? Que en el versículo 10 dice que Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. El 11, el 12 y el 13 hablan de cómo Sara se ríe, duda y no cree. Y entonces piensa dentro de sí y dice, ¿acaso siendo mi esposo ya viejo tendrá deleite? ¿Acaso siendo yo estéril podré concebir? Y entonces Dios le responde y le dice, ¿habrá acaso algo imposible para Dios? Por encima de la edad avanzada de ambos, por encima de la esterilidad de Sara, por encima de la incapacidad de Abraham de tener deleite a consecuencia de su edad, y por encima de la incredulidad de Sara, Dios cumple su promesa. Dios cumple su promesa y cumple de esa manera lo que es la quinta ley del reino, la cercanía con Dios o la presencia de Dios en nuestras vidas nos hace dar frutos y nos permite vivir el cumplimiento de sus promesas. Fue la cercanía con Dios que hizo que por encima de las circunstancias, aquel que levantó sus ojos para mirar a Dios y no mirar las circunstancias, concebiera. Y dio fruto físico y tuvo herencia física. Y dio fruto espiritual y tuvo herencia espiritual y fue llamado el Padre de la Fe.
Entonces nuestra cercanía con Dios es lo que permite que sus promesas se hagan vida en nuestras vidas. Que el cumplimiento de esa promesa sea materializado en nuestras vidas. Entonces, por la fe de Abraham, por la intimidad de Abraham con Dios, el anciano tuvo deleite y la estéril concibió. Amén. Entonces, como hemos dicho, hubo fruto físico y hubo fruto espiritual. Hubo herencia física y hubo herencia espiritual. El último punto que vamos a ver es varios requisitos para buscar o anhelar la presencia de Dios en nuestras vidas. Y vamos a ver rápidamente 5 requisitos. El primero es, tenemos que buscarlo a Él y solo a Él. Dice la palabra de Dios que Abraham vio 3 caballeros que venían caminando, pero se dirigió solo a uno. Y se postró y lo adoró y le dijo, Señor. Cuando los discípulos de Maús, sus ojos fueron abiertos, lo reconocieron solo a Él. Entonces la primera característica es que tenemos que buscarlo a Él. Tenemos que buscarlo solo a Él. El anhelo de nuestro corazón tiene que ser Jesucristo. El anhelo de nuestro corazón tiene que ser Jesucristo. La próxima característica, debemos caminar con Él. Si la palabra nos dice que Abraham se paró desde la puerta de su tienda y corrió a encontrarse con ellos, quiere decir que volvió de donde ellos estaban caminando con ellos hasta que se sentaron bajo el árbol. De esa misma manera, los discípulos de Maús, cuando Cristo empezó a juntarse a ellos, empezaron a caminar con Cristo. Entonces, si usted y yo queremos cercanía e intimidad con Dios, tenemos que caminar con Él. Tercer punto, debemos dialogar con Él. Dice el versículo del capítulo 8, en el versículo 8, capítulo 18, versículo 8 del Génesis, tomó también mantequilla y leche y el becerro que le había preparado y lo puso delante de ellos. Y él se estuvo con ellos debajo del árbol y comieron. Usted puede estar seguro que no comieron a mudas, sino que conversaron. Abraham abrió su corazón y como consecuencia de eso viene el próximo versículo donde Dios le dice, ¿dónde está tu mujer? O sea, hubo un diálogo, hubo una conversación. Dios estaba enterado y le interesaba el anhelo del corazón de Abraham. De esa misma manera, Cristo se acerca a los discípulos, comienza a dialogar con ellos. Es necesario que dialoguemos con Dios. Si usted anhela su presencia, usted tiene que hablar con Dios. Aproveche los tapones, aproveche los semáforos dañados, aproveche los AMET y hable con Dios. En el tránsito, hable con Dios. Como no tenemos mucho tiempo y llegamos muy cansados, aprovechemos el tránsito y hablemos con Dios en el tránsito. Entonces, el cuarto punto dice, debemos tener intimidad o debemos compartir con Él. Cuando tú te sientas a almorzar con alguien y mucho más a cenar con alguien, tú estás teniendo un compartir con esa persona. Sobre todo si esa cena o ese almuerzo no es de trabajo o de negocio, sino que tú estás almorzando y cenando con esa persona porque quieres compartir con ella. Y cuando Abraham y el Señor se sentaron a almorzar, Dios le habló de su esposa, que era de seguro lo que Abraham más amaba. Dios le habló de que su esposa iba a tener un hijo, que sin lugar a duda era el mayor deseo de Abraham, porque en capítulos anteriores vemos que él se lo había pedido. Cuando vemos a los discípulos cenando con Jesús, vemos que Jesús le habla de aquello que los había entristecido, porque Dios conoce la desesperanza, el dolor y el anhelo más profundo de nuestro corazón. Y Dios te habla de lo importante. Dios no te empieza a hablar tonterías o cosas sin importancia. Dios te va a lo importante de tu corazón. Entonces es necesario tener intimidad con Dios para poder atraer su presencia a nuestras vidas. Y el quinto punto es que uno de los requisitos para buscar o anhelar la cercanía y la presencia de Dios es que debemos adorarlo solo a Él.
Abraham fue y se postró. Ahorita dijimos que había que reconocerlo solo a Él y ahora decimos que había que adorarlo solo a Él. Y es necesario que le adoremos. Es imposible tener intimidad con Dios si usted no le adora. Es imposible tener comunión con Dios, cercanía con Dios si usted no le adora, porque usted y yo fuimos creados para adorar a Dios y porque Él es digno de toda alabanza y de toda adoración. Y esto nos lleva a la sexta ley del reino y es: Él conoce nuestros más profundos deseos y nuestra condición. El los versículos 9 y 10 que ya hemos compartido, donde Dios habla con Abraham, le habla de su esposa y le habla de su hijo. Y vemos que en Lucas dice la palabra de Dios que ellos estaban entristecidos. Y fue allí cuando en el versículo 33 dice: ¿acaso no ardía nuestro corazón cuando Él hablaba con nosotros? Dios le habló a los discípulos y esparció con su voz su tristeza y su desesperanza. Dios le habló a Abraham y esparció con su voz su tristeza y reconfortó su anhelo. Y esto nos lleva a la séptima y última ley del reino que nosotros establecemos o el Señor nos mostró en este estudio. Y la séptima ley es: nuestra cercanía con Él, su presencia en nuestras vidas, saciará nuestras desesperanzas y satisfará los deseos más profundos de nuestro corazón. Y se dice amén muy rápido cuando se habla de ser consolados y cuando se habla de ser satisfecho por el Señor. Pero los deseos de Abraham y los deseos de los discípulos de Emaús más profundos eran el mismo Señor. La desesperanza de los discípulos de Emaús era que ellos esperaban que el Señor resucitado los libertara a Israel. Ellos esperaban que el Señor resucitara. Y el anhelo más profundo de Abraham lo había traído delante de Dios y se lo había presentado. Entonces la séptima ley del reino es que nuestra cercanía con Dios saciará nuestra desesperanza. La desesperanza de los discípulos fue saciada. El anhelo de Abraham fue satisfecho. Dios le dio herencia física y le dio herencia espiritual. Hay 7 leyes que la palabra de Dios nos revela. Puede haber otras, debe haber otras porque la palabra de Dios es infinita, pero hay características necesarias que debemos cumplir para que verdaderamente la presencia de Dios llene, sacie, satisfaga y rodee nuestras vidas. Amén. Vamos a orar. Padre, alabamos y bendecimos tu nombre en esta hora y te damos gracias por tu infinita misericordia. Ciertamente confiamos y creemos que tú eres nuestro Dios y solamente cada uno de nosotros puede responderte a ti cuánto anhela que tú no pases de largo. Abraham te dijo: te ruego que te quedes y que te sientes bajo el árbol. Y dice la palabra de Dios que los discípulos te obligaron a quedarte. Te dijeron: no pases de largo, ven y quédate con nosotros. Y recuerdo aquella alabanza, Señor, muy antigua, que dice: divino compañero del camino. Y de esa misma manera, los discípulos de Emaús te insistieron, porque se hacía tarde. Hoy tu iglesia sabe que se hace tarde. Hoy tu iglesia sabe que el tiempo ha llegado y que las señales de los tiempos no terminarán. Que lejos de detenerse o volverse lentas, fácilmente se acelerarán. Hoy tu iglesia sabe, Señor,
que las cosas declaradas por los profetas y por Moisés, las cosas antiguas fueron cumplidas, que asimismo las cosas por venir serán cumplidas. Y hoy queremos anhelar, Señor, verdaderamente decirte, Señor, que tú seas el único anhelo de mi corazón. Verdaderamente decirte, Señor, quédate que se hace tarde. Se ha hecho tarde en mi vida por el tiempo que he perdido, se ha hecho tarde en mi vida por el tiempo desperdiciado, se ha hecho tarde en mi vida por los recursos malgastados. Pero mientras se dice hoy, Señor, puedo decirte, no pases de largo. Visítame, Señor, porque quiero darte agua para tus pies, bocado de pan, para que te confortes. Pero más que lo que pueda ofrecerte de cena o de bebida, quiero ofrecerte mi corazón, Señor. Quiero ofrecerte mi casa, quiero ofrecerte mi matrimonio, quiero ofrecerte mi trabajo, para que tú no pases de largo, para que tú te quedes allí en intimidad, tú abras mis ojos, tú alumbres mi entendimiento, tú desates tus promesas sobre mi vida, tú traigas el cumplimiento de tus promesas y por encima de todo eso, Señor, tú me lleves a dar frutos de arrepentimiento, frutos de vida y frutos que dan herencia espiritual. Oro, Padre, en el nombre de Jesús, para que tú levantes en esta iglesia una iglesia que anhele tu presencia, una iglesia que gima, no nos pases de largo, una iglesia que clame, que gima, que llore y diga, ven, Señor, quédate, quédate, no te vayas, no pases de largo, que se hace tarde. Siéntate a la mesa con nosotros, parte el pan y allí te reconoceremos. Quita la venda de nuestros ojos. Levanta nuestros ojos a ti, que podamos contemplarte y reconocerte como nuestro único Señor. Llévanos a adorarte. Y en medio del fulgor del día, del calor, de la comodidad, del egoísmo, llévanos a ser diligentes en buscarte, en amarte y en adorarte. Y más que eso, Señor, es mi oración que a ti te agrade entrar en nuestras tiendas, que a ti te agrade entrar, sentarte a la mesa y compartir el pan conmigo, Señor. Es mi anhelo que en medio de la noche o del calor del desierto tú quieras compartir el pan conmigo, Señor. Oro para que en el nombre de Jesús cada uno de nosotros aquí presente anhelemos profundamente tu presencia en nuestras vidas, la valoremos, la atesoremos y te digamos, quédate, Señor, que se hace tarde. Bendecimos tu nombre conforme a tu grandeza, a tu fidelidad, a tu amor y a tu misericordia. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Hoy me quiero entregar para hacer tu voluntad. Guíame, Señor. Cristo, heme aquí. Hoy me quiero entregar para hacer tu voluntad. Guíame, Señor. Oh, mi Cristo, déjame
besar tus pies. Déjame de ti beber agua eterna, pues ella me restaurará, me purificará y así podré escuchar tu corazón, Señor. Cántaselo a tu Dios. Cristo, heme aquí. Cristo, heme aquí. Hoy me quiero entregar para hacer tu voluntad. Guíame, Señor. Oh Cristo, heme aquí. Cristo, oh, heme aquí. Hoy me quiero entregar para hacer tu voluntad. Guíame, Señor, oh mi Cristo. Déjame besar tus pies. Déjame de ti beber agua eterna, pues ella me restaurará, me purificará y así podré escuchar tu corazón. Oh mi Cristo, déjame besar tus pies. Déjame de ti beber agua eterna, pues ella me restaurará, me purificará y así podré escuchar tu corazón y así podré escuchar tu corazón y así podré escuchar tu corazón. Yo quiero escucharte, yo quiero escucharte. Habla, Señor, que tu siervo oye. Habla, Señor, que tu siervo escucha. No calles, Señor, estoy aquí escuchando, queriendo saber que está en tu corazón, mi Dios. Yo creo cada palabra que sale de ti. Oh, yo creo en cada palabra que me has dicho, Señor. Y no me olvidaré de tu restauración. No me olvidaré, no, de tu misericordia que me salvó. Heme aquí, brilla en mí, Señor. Heme aquí, Señor, oh mi Cristo, déjame besar tus pies.
me restaurará, me purificará y así podré escuchar. Sí, Señor, oh mi Cristo, déjame besar tus pies, déjame de ti beber agua eterna, pues ella me restaurará, me purificará y así podré escuchar tu corazón y así podré escucharte, Señor. Te escucho, te escucho, te escucho, te escucho. Te escucho, Señor. Díselo en tus propias palabras. En las vigilias de la noche, Señor. En las vigilias de la noche. Mi alma va en pos de ti, Señor, para oír tu voz. Dios, Dios mío, eres tú. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, Señor, así como te he mirado en el santuario para ver tu poder y tu gloria, Señor. Mi alma tiene sed, mi alma tiene sed del Dios vivo, del Dios vivo. Mi alma tiene sed, mi alma tiene sed del Dios vivo, del Dios vivo. Me presentaré y en ti esperaré a escuchar tu voz, a mirarte, Señor. Tú me hablas y me dices, mío eres tú. Por eso me levanto, por eso te digo, resplandeceré con tu gloria. He escuchado la trompeta, he escuchado el sonar, y hoy respondo a ti. Hablo con mi boca tus palabras y declaro el reino de Dios está aquí, sí está aquí. El reino inconmovible y la gracia del Señor está aquí. Di conmigo, yo recibo la gracia, recibo el favor de mi Padre Celestial.
Gracias, Señor, porque yo sé que tú estás obrando en mi vida tu perfecta voluntad y que todas las cosas son hechas hermosas en tu tiempo.